Buenas noches. Abrimos paréntesis hoy para conversar sobre teatro cubano. Teatro joven, por supuesto, con el dramaturgo y escritor Norge Espinosa. Acompáñenos. El teatro cubano tiene hoy por hoy como una gran carencia justamente eso, el tratamiento de su propia realidad por autores, actores, artistas que lo reflejen. Cuando tú revisas lo mejor del panorama teatral cubano, en general estás hablando hoy de los grupos que se crearon fines de los 80 y a lo largo de los 90. Norge, buenas noches. Buenas noches. El placer es nuestro de que estés esta noche entre paréntesis. Te digo lo mismo. En un texto tuyo, en defensa del dramaturgo, tú te refieres al texto teatral como un material pues que debe someterse a ciertos sacrificios. Esto es lógico porque el texto teatral pues debe ser modificado, adaptado, manipulado o versionado por los directores, por los actores. Incluso llegas a decir que el dramaturgo debe saber esto de antemano porque si no moriría de un infarto antes del primer estreno. ¿Hasta dónde estás dispuesto tú pues a hacer concesiones con un texto tuyo para que sea representado? Bueno, concesiones ninguna. En primer lugar, lo que hay que hacer es respetar la esencia de lo que un texto está ofreciendo y a partir de ahí saber que cuando se le entrega a un director, a un diseñador, a un equipo de actores, ese texto se modificará en función de esos talentos específicos. Dialogas con ellos, te das cuenta de que un grupo tiene una determinada estética, etcétera, etcétera, y se produce un intercambio de intereses a partir del cual uno comprende que tal vez pueda ser posible cortar un diálogo, ajustar un parlamento, que un actor específico no pueda dar un tono con un diálogo tal cual está escrito y puede ser recombinado para que así se entregue, pero concesión ninguna. El dramaturgo tiene que empezar a respetarse, tiene que ganar una dignidad que rara vez le es concedida por otros miembros del propio medio teatral y es a partir de un ofrecimiento franco y sincero de lo que uno ha escrito que uno puede empezar a ser esa persona también integrada al ejercicio del teatro que es el dramaturgo. Cuando decimos concesiones queremos decir rendimiento o rendición y no hay que rendirse, hay que luchar hasta el final para que cada cual sepa por qué es importante que una escena esté, que un tono se cuide, etcétera, etcétera, lo cual no implica meterse demasiado en el terreno del director ni el del actor. Se trata de una labor de acuerdos mutuos, y si eso se logra, que es muy raro de lograr, entonces creo que el día del estreno no habrá nadie muerto de infarto. Tal vez otra cosa, pero no de infarto. Ya, Norge, en el año 90 tú creas Teatro de los Elementos, un proyecto que pretendía una mirada tal vez más local, más comunitaria, el trabajo comunitario, también por el hecho pues de presentarse en comunidades marginales o apartadas del centro de las ciudades. Desde esta experiencia personal, ¿crees que el teatro puede efectivamente incidir y transformar la realidad? Yo creo que sí. Lo que creo que no debe pedirse al teatro lo que nunca podría hacer, que es cambiar enteramente la vida. Hay que sencillamente ofrecer nuevas miradas, otros ecos a las personas para que desde el teatro se reflejen y descubran en sí mismas y por lo tanto empiecen a darle otro matiz a la propia vida que ellos construyen. Pero el teatro no es un programa de acción, no es un método que uno pueda aplicar mecánicamente en ningún lugar, que es quizás el error del teatro comunitario en algunos puntos. No siempre es lo mismo trabajar en Jacksonville o lo mismo trabajar en un pueblo de Guantánamo o algo por el estilo. Hay que respetar y cuidar mucho la tradición y especificidad de esos sitios. Y no es lo mismo llegar e invadir un territorio, armar una tarima y poner gente a hacer algo que parezca cultura y decir que eso es labor comunitaria, que introducirse en la tradición del lugar, respetar esa esencia y a partir de ahí crear algo que realmente involucre a los que trabajan en ese sitio, cosa que José Oriol González, quien fundó el Teatro de Elementos, ha tenido siempre muy claro y creo que por eso para mí sigue siendo una experiencia muy válida y que me permite hoy respetar a quien hace tanto teatro de sala, como teatro comunitario, como teatro de cualquier tipo. Norge, tú has llamado la atención en cuanto a que los directores cubanos contemporáneos muchas veces prefieren pues representar textos del teatro clásico internacional que representar a los dramaturgos cubanos. ¿Por qué crees que sucede esto? Eso lo decía ya Virgilio Piñera en el 48, imagínate tú. ¿Qué decir si Virgilio Piñera, el gran dramaturgo cubano del siglo XX, lo sufría y lo sufren también los dramaturgos de hoy? Ahí se mezclan muchas cosas. Se mezcla, primero, creo que falta de curiosidad por parte de los propios directores y otras partes del movimiento teatral cubano. Parte también de esa suerte de escasa dignidad que el dramaturgo cubano tiene hacia sí mismo
y esa paciencia con la cual mucha gente espera que le toquen a la puerta para ofrecer algo. Cuando yo termino un texto teatral, se lo ofrezco a los directores que quieran conocerlo. Trato de que ese texto esté en sus manos, incluso cuando sepa que no lo van a montar, pero quiero que conozcan lo que yo hago para que se produzca esa primera chispa que luego permita que el director de hoy en Cuba diga, en este texto puedo encontrar lo mismo que tal vez puedo ofrecerme un texto de un escritor inglés, de un escritor sueco, de un escritor alemán. Y creo que la calidad es primordial. Si el texto está bien escrito, puede seducir a cualquier director. Lo que pasa es que los directores también tienen que tener ese contacto activo con los dramaturgos, que es lo que casi siempre falla. El dramaturgo trabaja en una célula, el director trabaja en otra, y es muy fácil hacerse un gran currículum haciendo Shakespeare y no haciendo la obra de El compañero de la esquina que llegó ayer y que quién sabe si también no haya leído tanto como usted a Shakespeare y haya aprendido algo también del gran genio inglés. ¿Crees tú que la televisión, los espacios de teatro llevados a la televisión influyen también en educar un poco al público, en que conozca más el teatro clásico internacional que los cubanos que están haciendo teatro hoy en día? Sí y no. Yo creo que, por ejemplo, para mí, que vivía en Santa Clara durante mucho tiempo, yo llegué a La Habana con una formación teatral gracias a que en la televisión cubana había directores como Roberto Garriga y otros tantos que tenían una formación teatral, trabajaron con grandes actores, conocieron grandes textos cubanos y extranjeros y no dudaban en ofrecer semanalmente un teatro ICR donde uno podía ver a Margarita Balboa, podía ver a Raúl Celis, podía ver a Consuelo Vidal, a Marisa Rosales, actrices y actores muy importantes que tenían una escuela de actuación que para quien vivía tan alejado, por lo menos era una referencia. Creo que lo que pasa ahora es que muchos de esos trabajos, que están algunos muy bien hechos técnicamente, carecen de las referencias de lo teatral, del peso de lo teatral. Son muy televisivos, pero carecen de lo que significa llevar exactamente un texto teatral a la pantalla. Y en ese tránsito se pierde una referencia muy importante que tal vez desfigura un poco lo que hoy por hoy alguien que entra, digamos, al Instituto Superior de Arte, cuando hace la prueba y le preguntan qué ha visto de teatro, puede tener un poco trastocada en su cabeza. Jorge, ¿qué opinión tienes en cuanto a si los dramaturgos jóvenes cubanos están pues interesados o preocupados en reflejar en sus obras, en sus creaciones, la realidad cubana contemporánea? Te pido que no me respondas ahora. Nosotros volvemos en minutos sobre este tema.